Advertencia: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan en lo absoluto la postura del Instituto Politécnico Nacional ni de la Fonoteca Nacional. Por fin estamos haciendo este conversatorio al que le teníamos muchas ganas, pero de eso ya hablaremos después, aunque no lo hayamos previsto así, pero me honra presentarles a ustedes a Víctor Heredia de la Fonoteca Nacional, que será el encargado de dar la bienvenida a nuestro público. Adelante, Víctor, por favor. Gracias, Santán. Muy buenas tardes. Les damos a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a nombre de nuestro director general, Francisco Rivas Mesa, a este conversatorio dedicado a la canción política en México. Este proyecto que iniciamos hace rato platicábamos con Antar, hace ya 3 años, en 2023 arrancó el proyecto y afortunadamente hemos podido continuar con él. Esto, hay que decirlo, es una iniciativa de Margarita Cruz y de Antar López, que junto con los compañeros de la Dirección de Difusión del Politécnico Nacional y los compañeros de la Fonoteca Nacional, pues estamos coordinando ya desde hace algunos años. El día de hoy tenemos una sesión muy especial dedicada a la participación de los compositores, de los músicos, de los artistas latinoamericanos y del Caribe aquí en nuestro país. Vamos a hacer una revisión rápida de las aportaciones, de los encuentros, de los intercambios que se han dado entre los artistas pues prácticamente de todo el continente. Y para ello están con nosotros en esta mesa muy especial Margarita Cruz, Nahuel Porcel de Peralta y Lorenzo Cisneros Copete. Bienvenidos, muchas gracias. Y en la conducción de esta mesa bueno, siempre comentamos esta parte. Uno de los objetivos principales de este proyecto, de estos conversatorios, es por un lado propiciar un encuentro entre los protagonistas de este movimiento que han construido la canción política aquí en México, y por el otro lado realizar un registro audiovisual tanto del Instituto Politécnico Nacional como de la Fonoteca, para seguir contribuyendo a la construcción de la memoria, de la construcción de la música mexicana. Entonces, bueno, una de las cosas importantes es realizar este registro audiovisual que se va a quedar tanto en el repositorio del Instituto Politécnico Nacional como en el catálogo de la Fonoteca Nacional, que va a poder ser consultado. Antes de cederle la palabra a Margarita Cruz nace en Talca, Chile. Su primer contacto con México es representando a la Universidad de Chile en las Olimpiadas de 1968. Forma parte de la delegación cultural chilena en el Encuentro Internacional de la Juventud y los estudiantes en el Centro Vacacional Huastepec, Morelos.
En 1970 regresa a México con la beca Lincoln Juárez para incorporarse a la primera generación de licenciatura de Trabajo Social en la UNAM. Con Antar López forma el dueto Antar y Margarita, los une la identidad y el amor a la canción latinoamericana. Ambos crean la Peña Tecuicanime en la colonia Roma de la Ciudad de México, un centro de divulgación y encuentro de músicos nacionales e internacionales. Tiene 55 años cantando en México con el dueto, con músicos y como solista. Se ha presentado en pequeños y grandes foros. Como parte del dueto ha acudido a festivales en Cuba, Alemania, Puerto Rico y Estados Unidos. Ha grabado 2 discos compactos, Arcilla Pura, dedicado a Violeta Parra, con algunas de sus propias composiciones, y las que me sé de Lucha Reyes, con el Mariachi Oro de Jalisco, dedicado a la inolvidable intérprete de Jalisco. Don Antar López acaba de presentar en 2024 un disco compacto conmemorativo de 50 años de trayectoria titulado Como antes, como ahora. Su compromiso con la canción política y folclórica es ineludible. Bienvenida, Margarita. Qué gusto tenerte acá. Nahuel Porcel de Peralta, cantor, guitarrero, compositor de canciones, radicado en México desde hace 43 años, ha compartido producciones, escenarios, grabaciones junto a importantes artistas de América Latina. Fue guitarrista de Alfredo Zitarrosa durante su exilio en México, autor de Será Posible el Sur y La Milonga lo sabe y Pájaro de Rodillas, que grabará Mercedes Sosa y que interpretará teniéndola como invitado en su última gira por México y en festivales de Argentina. Con Óscar Chávez participó en la dirección y arreglos para sus discos Canciones de la Guerra Civil Española, Los Tangos Prohibidos, Me lleva la cantada, No acabarán mis flores, No cesarán mis cantos, Se vende mi país. Participó en los arreglos musicales y grabaciones con Tania Libertad, Cecilia Todd, Amparo Ochoa, Armando Manzanero, Guillermo Velázquez, Lila Vera, Carlos y Enrique Mejía Godoy y Alfredo Zitarrosa. Ha compuesto música para obras de teatro y musicalizado poemas de Neruda, Bocanera, Cortázar y Juan L. Ortiz. Tiene editados varios discos compactos con canciones propias y ha presentado Deja la vida volar, concierto multimedia dedicado a Víctor Jara, así como El turno del ofendido en homenaje al poeta Roque Dalton. Bienvenido, Nahuel. Finalmente, Lorenzo Cisneros Topete, Lorenzo Cisneros Hernández, mejor conocido como Topete, es un trovador y compositor cubano, fundador de la Nueva Trova junto con Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Eduardo Ramos, entre otros. En su quehacer artístico ha compartido escenario con Compay Segundo, Carlos Puebla, Pedro Luis Ferrer, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Eliades Ochoa, Omar Aportuondo, Orquesta Bam Bam y muchos otros artistas de renombre mundial. Bienvenido, Lorenzo. Cedo el micrófono a Antar López. Bienvenidos a todos. Gracias. Muy bien. Como quienes nos acompañan son expertos en el uso de la palabra, no hay ninguno que supere al otro, todos son expertos en eso. Debo, sin embargo, decir algunas cosas importantes. Esta mesa de hoy, por favor, tómenla ustedes, la Fonoteca, el Politécnico y ellos mismos, como un obligado agradecimiento a nuestros hermanos de la Patria Grande y del Caribe por todo lo que por ellos los mexicanos hemos aprendido en los últimos 60 años o más. Esto es obligado decirlo porque así es y porque nos sentimos muy honrados de haber recibido esta herencia.
Segundo, enumero. Son tres momentos importantísimos de esta influencia. En los 60, el manifiesto del nuevo cancionero de Argentina. También en los 60, hacia finales, el surgimiento de lo que ahora llamamos la nueva trova cubana, con estos primeros conciertos que dieron compañeros que ya todos conocemos en México. Y también la maravillosa influencia y el propio concepto de nueva canción que conocimos gracias a Víctor Jara, Quirapayún, Inti Illimani y sus predecesores en Chile. Tres momentos fundamentales que llegaron poco a poco a nuestro país. Fíjese, Yolocamba Itá, Taoné, Rod Brown, El Fíbaro, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, Isabel Parra, Daniel Miglietti, Patricio Mans, Víctor Jara, Carlos Puebla, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, los Guaraguaus, Soledad Bravo, Silvio, Pablo, Amauri, Sara González, Pedro Luis Ferrer, Chabuca, Yacu, Carmina Caramino, Cacho Subacete, Pirulo, Tania Libertad, de Búho Sur, Nora y Delia. Y en el exilio encontraron en México Cobijo, Horacio Guaraní, Alfredo de Rosa y Ángel Maya. José Carvajal de Sabalero también. Gracias. Es otro de los, digo, si vamos a nombrar a todos, perdón, no quería pero aquí los había anotado también y son una actividad impresionante para todos los que conformaron. Agradecimiento recibido y a la vez que en mi caso vamos a agradecer por lo aprendido y lo crecido. Muchas gracias. Hay que usar siempre el micrófono para que quede bien registrado. Porque, y quienes decidieron, entre otros, como la propia Carmina, que ya no está con nosotros, y otros más, como Carlito, como Cacho Dumacel, Marcelo Alejandro, quienes de aquellos lares decidieron hacer su vida en nuestro país. Y en representación de ellos están ahora Margarita, Topete y Naudi. Sin más, dejo el micrófono para la primera intervención a Margarita. Bueno, antes que nada agradecer la confianza en invitarme pensando en mi historia. A veces las historias de los componentes de este infinito movimiento del canto latinoamericano son como un pedacito de algo que nos permite apoyarnos en estas historias para afianzar nuestras propias identidades. Y en mi caso, llegar a México a partir de un primer contacto que fue en las Olimpiadas del 68, en el Campamento Mundial de la Juventud y los Estudiantes, representando a la Universidad de Chile, en donde tenía en los 20 años, a los 20 años tenía muchísima participación e involucramiento con todo lo que era el movimiento estudiantil allá por Santiago de Chile, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Eso me permitió venir en ese campamento y venir con todo el conocimiento que teníamos naturalmente de todos los movimientos estudiantiles que se estaban dando tanto en Latinoamérica como en Europa. En esos tiempos los estudiantes éramos como una parte fundamental del desarrollo de la
de la congruencia, de la solidaridad con los compañeros de otras universidades y de otras latitudes. Entonces, llego a México al Campamento Mundial de la Juventud y los Estudiantes un mes después, por ahí, cerca de la matanza del 68. En la delegación que veníamos, pues teníamos conocimiento de lo que había pasado, y fue muy impactante porque aunque era un campamento con gente joven de distintas latitudes y con otros objetivos, pues nos tocó, y me tocó a mí el primer impacto de lo que fue la requisa de un periódico que logró colarse al campamento en Huastepec con muchas imágenes muy dramáticas de lo que había sido la matanza del 68. Una compañera que venía conmigo, representando a los estudiantes del equivalente a prepa aquí, ella alcanzó a comprar ese periódico y bueno, pues no podíamos hacer nada más porque como delegación veníamos con una presencia oficial del país y no se dio en aquellos tiempos del campamento pronunciamientos o algo específico relacionado con el 68, pero lo que nosotros habíamos visto en las asambleas estudiantiles en Santiago, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, pues de alguna manera se complementó con esa sensación de que algo muy grave y siniestro había pasado. Yo voy a hablar un poco de esas como antecedentes de mi formación política y de mi involucramiento en el movimiento de la canción, de la interpretación de la canción latinoamericana, folclórica y política. Nunca las he separado, siempre he pensado que un Amar Amando de Horacio Guaraní es una canción tan política como otras, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Siempre para mí todo ese material forma parte de un camino de expresión que para mí fue muy importante cuando llegué a este país. Yo traía raíces que venían del campo y venían del arte y de la intelectualidad, con un padre escultor en aquellos años, en los años 60, miembro del Partido Radical en Chile, que era un partido como más hacia la izquierda, y una madre que venía directamente casi de experiencias relacionadas con la provincia y el campo. Ahí, en contacto con las fiestas campesinas, se fue formando, casi sin darme cuenta, una vinculación natural con el folclore. El folclore, el paisaje campesino, las costumbres, y todo eso me enriqueció. Mirándolo ahora para atrás, pues creo que forma parte de una raíz que para mí es muy importante reconocerla. Mis primeros estudios fueron en provincia, también en esa vinculación y relación con la vida de provincia. Vengo de una provincia que ostentosamente se sigue haciendo llamar Talca, París y Londres. Un poco porque al estar en el cono sur allá, muy lejano, siempre había como ese aspiracionismo que también comparten otros compañeros, y en Argentina también pasaba ese aspiracionismo de ser más europeo que chileno. Entonces, esa convivencia también me nutrió especialmente de los cantos campesinos, de irme encontrando esporádicamente en algunas estaciones de radio con el canto llano y lleno de raíces de la tierra de Violeta Parra, y entonces una situación económica de alguna manera precaria, porque al tener un padre artista que envejeció sin aspiraciones de destacar mucho, aunque sí fue muy destacado y muy reconocido, pero pues los artistas casi nunca
hacen patrimonio ni cosas que heredar. Por lo tanto, la situación económica también marcó toda esa época. Cuando entro a la edad de 16 años a la universidad, al Instituto Pedagógico, lo primero que pasa es que me captan a mí y a una compañera, gentes que estaban en esos tiempos en la democracia cristiana, en la Juventud Demócrata Cristiana, que como estrategia iban a las filas que hacíamos los que estábamos recién ingresados, muy temerosos de llenar formularios, a ayudarnos. Y su forma de ayudarnos era: compañera, yo le ayudo a llenar el formato, pero en la tarde hay una reunión y la invitamos. Y entonces ahí también me doy cuenta que recién salida del cascarón, tanto yo como mi amiga, pues fuimos a dar una primera reunión y ahí empezó una formación política más basada en la práctica que en las teorías. Hubo un evento que marcó mucho mi compromiso, que fue una actividad que la programaba el gobierno en coordinación con la universidad para darnos la posibilidad a los estudiantes que no podíamos pagarnos vacaciones de integrarnos a una especie como de caravana, de un tren que recorría todo el país, para ir a apoyar a comunidades muy alejadas, en donde seríamos un poco como un pulso de lo que estaba pasando arriba en la cordillera, como dice la canción. Y ese fue un primer contacto muy impactante para mí, para todos los que íbamos en esas caravanas, de un contacto con la realidad del país. En mi caso y en el de muchos compañeros, después de ese primer impacto de palpar las injusticias, la corrupción que tenían los gobiernos locales, pues hizo que a partir de ahí fue totalmente consolidado la intuición que yo tenía de que había que combatir las injusticias. En un segundo campamento que se hizo en los tiempos de invierno, casi me obligaron a subirme a una camioneta para regresar al centro de la provincia y regresar a la ciudad, porque muchos estudiantes nos cuestionábamos ese tiempo que ocupábamos en la actividad universitaria cuando podíamos estar ayudando a gentes en condiciones muy extremas. Esa creación de una conciencia social a partir de la vida cotidiana, la práctica y la convivencia con las injusticias de mi país, los trabajos de verano e invierno a nivel universitario, generaron un compromiso natural contra las injusticias. Y eso se consolidó o se enmarcó de alguna manera con algo muy importante, que fue el Campamento Mundial de la Juventud de los Estudiantes en el 68, al cual la universidad me permitió y me dio el privilegio de venir representando a la Universidad de Chile. Así llego a México en ese primer contacto, me enamoro de México y yo vengo ahí en la delegación, vengo formando parte de un grupo folclórico. Y entonces yo ahí cantaba, bailaba, tocaba, en fin, y fue muy interesante esa experiencia de salir de un lugar tan alejado en la geografía a un lugar que, por ejemplo, me impactó enormemente esas tremendas avenidas, especialmente ahora que recordaba, creo que fue la avenida Insurgentes la que más me impresionó, y los desniveles y todo eso. Después de ese primer impacto viene el regreso a mi país, a seguir incorporándome al trabajo estudiantil, y había, sí, no hay problema. Sí. Y había, por una necesidad básica de participar en las fiestas campesinas y en las huelgas universitarias,
había aprendido a tocar la guitarra con una revista que era muy importante en ese tiempo para los aprendices, que se llamaba El Musiquero. Entonces me incorporé con mi guitarra y mi canto a estos espacios estudiantiles en donde de repente nosotros cantábamos en un lugar y sabíamos que en otro rinconcito por ahí estaba Víctor Jara o estaban los compañeros de Quilapayún. En fin, todo eso era cotidianamente normal para nosotros. Después, a partir de esa primera experiencia, a los 2 años, en 1970, ya me vengo a México con una beca a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma, y por supuesto llego ya con esta experiencia de cantar, de poner canciones latinoamericanas, canciones de protesta. En ese tiempo estaba muy en boga esa expresión, y entonces me junto con Antán López y creamos la Peña Tecuicanime, nos conformamos como dueto, y empieza nuestro trabajo fundamentalmente en la UNAM, en algunos foros estudiantiles, y me incorporo a lo que son las asambleas estudiantiles como una continuidad de las asambleas en las que yo participaba en Chile. Ahí me toca vivir algunas experiencias, me tocó muy de cerca la preparación de la salida de los estudiantes el 10 de junio. Me tocó también observar cómo se exponían los estudiantes sin estrategias de autocuidado, y entonces pues siempre en las asambleas andaba gente tomando fotos y después venía la represión. Y el 10 de junio me tocó vivirlo casi en primera persona, y a partir de esa segunda llegada a México me incorporo naturalmente a todo ese semillero de artistas que ahora que Carlos estaba nombrando, pues sí, son muchos más, y además había muchos anónimos, muchos que no lograron trascender ni salir mucho en los periódicos, en esas cosas, en los grandes festivales, pero lo cierto es que es una cantidad inagotable de artistas en ese tiempo que necesitaban expresar también su malestar ante las injusticias, y mucha gente haciendo canción folclórica mexicana, canción folclórica del Perú, de Bolivia, y todo eso conformaba un abanico impresionante de manifestaciones, en donde, por ejemplo, el que llegara la nueva trova cubana, por ejemplo, pues ahí estábamos, y los festivales de oposición y los grandes festivales. Entonces, creo que quedan 2 minutos. Bueno, esos son un poco como los antecedentes. A lo que quiero ir en concreto con esto es a que mucho del compromiso de quienes vinimos de afuera se dio naturalmente, porque ya había aquí en México una serie de movimientos, había una serie de cantores que impactaban, y era una forma, en mi caso personal, de poder expresarme, de poder vencer el miedo a que me pusieran en la frontera y de patitas para regresarme por meterme en cosas políticas. Y entonces el canto me permitía decir que yo defiendo mi tierra porque es mía, y por supuesto cantar los temas de Violeta Parra y convivir con gentes como Amparo Ochoa, los folcloristas, Oscar Chávez, en fin, todas estas gentes que inclusive estaban antes de que yo llegara acá. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de mis antecedentes como chilena, que se incrustó en México a partir de los años 70. Una pluma ahí. La señora ya me hizo rever lo que iba a decir, ya que se va para atrás. Quiero recordarle unas cosas. Maestro Topete, tu turno. Ay, qué bien, qué bueno. Con el micrófono en triste, por favor.
Yo siempre he dicho que la generación espontánea no existe. Somos el resultado de muchas cosas lindas y de algunas cosas feas también, pero la nueva trova cubana siempre en sus inicios tuvo un motor impulsor, que fue la Revolución Cubana. Había una necesidad de un nuevo canto, de decir cosas nuevas. En mi país estaban ocurriendo cosas muy bellas. El movimiento de alfabetización en Cuba, Alejo Capertín quedó la editora nacional de Cuba, el Ballet Folclórico Nacional, Alicia Alonso del Ballet Nacional de Cuba. En fin, hubo una evolución de la cultura, pero nos complotamos mucho con el cancionero latinoamericano. Muchos de nosotros empezamos a ir a tocar Payupanqui, a enamorar. En Cuba, muchos uruguayos y chilenos fueron exiliados en Cuba, pero protegidos en Cuba por toda la represión que había en esos países, y tuvimos la oportunidad, muchos de nosotros, de confraternizar y empezar a conocer el cancionero latinoamericano como tal. Recuerdo que en los encuentros que tuvimos con Gravina, con el mismo Benedetti, siempre se cantaban canciones latinoamericanas, siempre escuchábamos todo. Yo pudiera decir que Argentina y Uruguay fueron muy importantes en inculcarnos a Cuba, que teníamos una voz muy peculiar en la canción, porque había una tradición de los tres movimientos más importantes de la cancionística en Cuba. Son tres etapas, que era la trova tradicional cubana, el feeling, que todo el mundo sabe. El feeling era José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Marta Valdés, y después vino la nueva trova. ¿Por qué nueva trova? ¿Por qué nueva trova? La gente a veces se pregunta, oye, ¿por qué nueva trova? Éramos jóvenes en aquella época, éramos tanto, porque estamos igualitos. ¿Por qué nueva trova? Porque le pusimos así en el 72, nos reunimos todos en un lugar de Cuba, casualmente donde nació Carlos Puebla. Y Puebla nos subió, oye, ¿por qué no nos reunimos en mi pueblo? Que allí yo nací, y allí está el poeta tal, que hacía poemas revolucionarios, y nos reunimos en el 72. No quiere decir que en el 72 la nueva trova existía. Ya ocurrió en la Casa de las Américas el encuentro de la canción Protesta, que para suerte nuestra, México participó con Oscar Chávez, después Margarita de Tal Fuego, tú fuiste muchas veces, y después Silvio y Pablo empezaron a trascender su obra en toda América Latina. En Chile, por ejemplo, llevaban los caseticos, y Silvio una vez me hizo el cuento de que iba a montar un taxi y el tipo puso un casete y eran canciones de él, y el tipo no sabía que Silvio era el que estaba ahí, y él le dice, ve acá, y ese que está cantando, y que bueno, dice un cubano comunista ahí que canta, pero a mí me gusta, y son así cosas que ocurrieron increíblemente. Pero en el caso mío me empecé a vincular mucho con lo que es escuchar a Beatriz Seeger, a Bob Dylan, y de todo lo que nos llegaba. Nos llegaba Palito Ochoa, nos llegaba también Bruno Morales, como yo decía, Benedetti, estaban todos los cantores de América Latina, incluyéndonos, por supuesto, el monstruo de la canción latinoamericana de Walter Yupanqui. Y entonces, ¿qué pasó en Cuba? En Cuba pasa que en los primeros años de la revolución se hizo construcciones de secundarias en el campo. Y yo me acuerdo que los que nos dedicamos profesionalmente al canto, éramos muy pocos, de los cantores de la trova, éramos muy poquitos profesionales, éramos apenas creo que 14 en Cuba. En la parte oriental, yo soy de la parte oriental, no que sea chino ni de japonés, lo que pasa es que le decimos la parte oriental de Cuba, porque se llamaba la provincia oriental. Yo soy de Guantánamo. ¿Qué pasaba en Guantánamo? Teníamos hace muchos años la base naval de Guantánamo, todo el mundo sabe, el enclave que en los principios de la República de Cuba se dio como base carbonera, y después se convirtieron en un enclave militar increíblemente nefasta para los cubanos, porque era la mejor bahía que tiene América Latina, es la bahía de Guantánamo, la más profunda. Imagínate tú que caben todos los portaaviones estos americanos, entran ahí, se cuidan, se cargan de petróleo y cosas. Y eso. ¿Qué nos pasó en Guantánamo? Que teníamos la suerte de que escuchábamos la radio americana.
¿Qué pasó? Vaya, los más selectivos, que eran muy pocos, algunos escuchaban el rock, algunos escuchaban no sé qué cosa, a Michael Jackson, no sé quién, pero nosotros escuchábamos a Bob Dylan, escuchábamos a Bárbara Dan, que hasta inclusive el hijo de Bárbara Dan se radicó en Cuba mucho tiempo, actualmente vive en Cuba, Pablo Benítez, el director del Grupo México, y empezaron a ir cantores, Mercedes Sosa muchas veces, el maestro muchas veces también, ellos dos también muchas veces, y eso nos nutrió a nosotros de una voz muy interesante. ¿Por qué? Porque todas las secundarias que se crearon en Cuba empezaron a surgir grupos de música latinoamericana, increíble, con charango y todo, y en una época, no recuerdo bien en qué año, se mandó a Chile a unos músicos destacadísimos a estudiar los instrumentos típicos de Chile, que fue el grupo Manguaré, que después el grupo Manguaré fue un grupo muy reconocido. Actualmente el grupo existe con otros timbres, con otro tipo de música, y ellos estudiaron el folclore increíblemente empezaron a hacer conciertos. Bueno, tú te acuerdas bien del grupo Manguaré, y ustedes también, empezaron a hacer impecablemente la ejecución de los instrumentos del charango, del bombo legüero. Y de ahí para allá empezamos nosotros a escuchar en vivo todo ese tipo de música. Después se crearon en Cuba diversos festivales muy importantes, iniciando el concierto de la canción Protesta, donde Silvio, Pablo, Noel, Vicente Feliu y los más viejitos nuestros, porque yo me pongo un poquito cerca, me llevan 5 años apenas a mí, Silvio me lleva así 5 años, me lleva 5 más o menos, y Pablo me llevaba un poquito más, pero en esos festivales empezamos nosotros a intercambiar criterios poéticos, los poetas más importantes de América Latina iban, se creó el concurso Casa de las Américas, que era una voz interesante de la poética y de la música, y era un premio, todavía lo sigue siendo muy interesante para los intelectuales, y eso fue nutriéndonos a nosotros y confrontando con todos los cantores más importantes del cancionero latinoamericano. Yo siempre digo que México, Argentina, Cuba, Uruguay fueron la puerta para abrirle el cancionero latinoamericano en el mundo. España también tenía sus voces, no podemos olvidarnos de Pide la Serra, no podemos olvidarnos de Gran Serrat y de todos ellos que tenían una poética increíble y la tienen, además la trascendencia como artistas importantes para todos nosotros. Pero Argentina, Chile, Uruguay nos nutrió a nosotros los cubanos de esa necesidad que teníamos también de promover las revoluciones. Las canciones nuestras, como dije anteriormente, venían muy influenciadas por el momento histórico que estaba viviendo Cuba. Necesitábamos un cambio en la temática de la cancionística, y yo decía que no terminé de decirlo, no era trova, ¿por qué? No era porque éramos jóvenes, sino simplemente porque fue una ruptura de la estructura armónica de la canción, de la influencia que teníamos nosotros de la trova tradicional del Philly, una ruptura armónicamente, melódicamente y literalmente. ¿Qué pasa? Que siempre nos tildaron a nosotros de muy políticos. Sí, éramos muy políticos porque representábamos a revoluciones. Estábamos apoyando a Chile, estábamos apoyando cuando Víctor Jara falleció. Fue terrible lo de Cuba. Yo conocí a Víctor Jara cuando fue a Santiago, Cuba, y cuando lo oí cantar yo dije que es una ternura de canto de este señor. Después fui conociendo a otros cantores, y yo dije, esto es lo que necesita, y ahora más se necesita con el instrumento tan mal llevado que es los ritmos que ustedes saben, que han surgido últimamente con un lenguaje tan triste como es el famoso reggaetón que masivamente está invadiendo la mente y tupiendo la vena hasta la carótica de la tupé. En fin, pienso yo que la canción política fue un instrumento que tuvimos todos los países nuestros, todos los países de la gran Hispanoamérica, para poder decir nuestras cosas, para poder decir nuestra realidad, nuestro momento histórico que estábamos viviendo. Ya no podíamos cantarle a la mujer como el instrumento
que se le cantaban otro tipo de cancioneros. Teníamos que cantar a la mujer como la compañera, como a la persona que compartía el trabajo, todas las cosas lindas. Empezar a cantar en la poética de los grandes poetas de América Latina. También nos ayudó mucho el boom de la literatura. Ese boom de la literatura nos ayudó mucho a poder nosotros, siempre nos decían a los de la nueva trova cubana que cantábamos una metáfora muy recargada y que a veces no se entendían nuestras canciones. La gente decía, coño, pero el unicornio y mi vestido sangre, ¿y por qué la canción esta? Pero esta metáfora, porque tú la dices. Y hasta inclusive nos daban interpretaciones bellísimas y otras muy feas. Oye, por ejemplo, a Silvio con el unicornio azul le decían, oye, fue un jean que se te perdió que era azul. Y cosas así increíbles. Y Silvio un día le dijo a una persona, le dijo, oye, esa canción se la dediqué a Roque Dalton, porque era el momento histórico que estábamos viviendo nosotros, era lo que el corazón nos dictaba. Y nuestra Cuba, como ustedes saben, sigue invadida, sigue con un bloqueo, sigue con... Y culturalmente es increíble lo que siempre nos han tildado de comunistas. La palabra comunista se ha diabolizado. Y nosotros lo que somos son trabajadores sociales. Nosotros somos gente que somos la voz del pueblo, somos gente que queremos cantar para que la gente se sienta bien y sepan una realidad que se está viviendo en esta sociedad. Por ejemplo, yo hace poco canté en un evento muy triste, no voy a decir dónde fue, y me sentí increíblemente. Primero cantó un cantor que yo admiro mucho, Gabino Palomares, y Gabino, cuando empezamos a cantar la canción de Carlos Puebla, empezamos a llorar los dos, se nos trabó, se nos olvidó la letra, y dijimos, es que este es un momento histórico que estamos viviendo, que compañeros tenemos que seguir cantando, tenemos que seguir diciendo nuestras realidades, porque se nos va a comer por dentro todo. Un país sin una cultura que diga sus cosas no puede existir, es imposible. Las culturas populares son los que nos hacen grandes a nosotros. Este señor es grande y lo admiro porque siempre ha preconizado su cultura, ha dicho sus cosas. Hace poco fui a ver a todos los señores cantar y estaba yo ahí sentado y decía, pero si eso es lo que yo necesito oír, ayudó. Y necesito oír a Silvio más, necesito oír a Pablo, necesito oír un poquito más a todos los cantores que una vez nos tildaron a nosotros, no, porque ustedes lo que hacen son canciones inteligentes y que nos hacen pensar. Piensa, compadre, piensa en la realidad que estás viviendo. Tú necesitas un verso inteligente, tú necesitas que te digan las cosas, que te la declaren. Además, el enemigo que está oculto siempre, que siempre está oculto, y ahora más. Hace poco un cantor mexicano fue a Estados Unidos y tuvo que suspender 6 conciertos simplemente porque el público que lo va a ver, como somos de izquierda, le dijeron, no, tenemos miedo de ir a tu concierto, pues se va a tirar la mira y lo van a meter preso todo y lo van a votar. No voy a decir quién es el cantor porque no hace falta, ¿no? Y bueno, él y yo hemos ido mucho a cantar por esa zona, a una peña muy bonita, Café con Letra, hemos hecho conciertos allá, y vemos la necesidad que tienen las personas de oír cosas que les nutran. Y no tiene que ser una canción política, lo que tiene que ser una canción bella que te enseñe a que tú existes, de que tienes ternura, de que te puedes reír en un momento determinado y puedes enseñarle a un hijo, a un nieto, decirle, mira, esta es la canción, óyela, a un mejorcito y óyela, mira, léete El Pequeño Príncipe, y léete este poema de Neruda, y léete esto. Esa es la labor que debemos tener todos nosotros, y en Cuba hemos tratado de hacer eso y lo estamos tratando de hacer. Yo fundé en Cuba la única jornada de la canción política que existe actualmente, yo creo que existe, no sé, porque la de Alemania no existe, ustedes fueron una vez y yo fui también, y existe una jornada de la canción política que se llama Jornada de la Canción Política 4 de agosto y lleva 50 años celebrándose constantemente. Lógicamente no vamos a ir a cantar canciones políticas, vamos a cantar nuestro canto. Yo le digo a los cantores que siempre se les invita a ese evento, a ver, vayan a cantar lo que ustedes están haciendo ahora,
Lo que interesa es que ustedes se manifiesten y que sea una canción diferente, que sea una canción que le muestre a la gente cosas, que le diga armónicamente, melódicamente y literalmente que todavía existe un canto bello para nosotros poder nutrirnos, para nosotros poder tener una magia y que todavía esa fe no tengamos en la mente que todavía podemos hacer cosas. Muchas gracias. Casi momento en tu conversación, porque creo que toda canción es política, todo acto en la vida es político. Todavía cargamos ese asunto de que tenemos un poco de terror a la palabra cursi, de considerar cursilería por cantar canciones de amor. Me estaba escuchando a Margarita del comienzo y lo que dice aquí Topete, y desarmé lo que iba a contar de México, y muchos lo conocen. Me quedé pensando en dónde está el caldo de cultivo. En mi caso, yo vengo de extracción popular, de gente de campo, vengo de un pequeño pueblo, pero tuve una infancia de campo, de una abuela italiana emigrante y esas mujeres que fueron las encargadas de darnos el afecto siempre, porque el hombre se lo tenía negado. Y me quedé pensando de dónde nace ese bichito de pensar, aún así siendo de una extracción muy popular y no teniendo el elemento de difusión que hay ahora. Y la canción política existió siempre, mucho antes incluso del nuevo cancionero. Muchos nuevos cancioneros. Me quedé pensando en un señor en Argentina llamado Antonio Tormo. Cantaba Linchera, una canción súper popular donde la gente la iba a ver. Linchera es el nómade, el pobre que anda por la calle, que muchas veces en época de los militares, a los pobres que vivían al lado de la vía, los subían al tren y los mandaban al norte porque las clases oligarcas no querían ver la pobreza. Me acuerdo de Harapos. Harapos es una vieja canción del pobre con Harapos. Linchera es una canción famosa. Me acuerdo del Orejano, una canción, yo sé que en el pago me tienen idea porque a los que mando no les cabresteo. Lo cantaba Cafrune, después lo grabaron los onimareños. Yo crecí con esas canciones, que en ese ámbito de pobreza, de que todo faltaba, que todo había que inventarlo, donde no se tiene orgullo de ser pobre, mentira, eso es un romanticismo bastante, perdón la palabra, pendejo. Uno luego aprende a no asumirse como un desclasado, de dónde soy, de dónde vengo. En la escuela, cuando tenía 7, 8 años, nos hacían cantar Lamento Borincano de Rafael Hernández, puertorriqueño. Y la cantamos con, mirá qué lindo, viene con el burrito, se va al pueblo. Al tiempo descubrimos que es una de las primeras canciones de compromiso social, del conflicto del campesino que va a vender y tiene la ilusión de mejorar a su familia, de llevarle un dinero, y vuelve no viendo nada porque está poblado de miseria el pueblo. ¿De dónde? De los poetas del tango. Digo, acá estoy haciendo una autorreferencia con respecto a mi país natal. Y en ese matrimonio, existen matrimonios felices, entre la palabra y el músico, uno cantaba, 1934, Enrique Santos dice esto: el mundo fue y será una porquería, cambalache. ¿Cómo nos sembraron esas palabras? Al mundo le falta un tornillo, que vemos mecánico, a ver si se puede arreglar. Me fui a esos lados, Margarita, porque eso escuchaba de chico en una radio conectada a una batería de auto porque no había electricidad. Me quedé pensando desde dónde nace mi canción política, que luego aprendo con todos estos personajes que hoy poquitos hemos nombrado, donde yo creo que para mí el arte popular, la palabra y la canción, la palabra y la música, fueron un educando súper importantísimo que a mí, sin tener una familia constituida, yo llevo el apellido de mi madre, está de más decir eso, donde hace 71 años ser mujer luchadora, desde hace mucho tiempo la mujer viene peleando su lugar de mujer, su igualdad frente al hombre. Y con orgullo me costó asumir, y la canción, la palabra, el poeta que llegó, me hizo crecer. Siempre digo que yo podría haber sido un lumpen, en el sentido de que la palabra y esa canción me acompañó, me salvó.
Como así salva a un hijo que tengo de 35 años, músico, en estos tiempos, con otra información mucho más amplia que la que tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos que buscarla. Ya estaba Yupanqui con las preguntitas sobre Dios. ¿De dónde viene nuestra canción? ¿De dónde elegimos? Luego, por supuesto, arranco de músico con los 13, 14 años, tocando las influencias del rock, cantaba en inglés, no sé hablar ahora en inglés, así se imaginan la cantidad de pavadas que decía. De eso vivíamos, era peón de carpintería, siempre la música acompañó. Siempre, como dice Mario Benedetti, una canción no cambia en la realidad, pero siempre estuvo acompañando una película, una danza, una pintura, pero la canción, que la música es la más popular de las artes populares. ¿Quién no tiene una canción que nos represente en el dolor, en la ausencia, en el abandono, en la lucha, en el desamor, en lo que quiera, en la esperanza de nuestro pueblo? Vengo de ahí y yo a veces ni yo mismo me creo que yo esté hablando, contando estas cosas después de lo pasado, después de tanto tiempo. Y creo que el primer golpe que uno recibe sin tener conciencia fueron cosas que nos marcaron mucho. A mí, apenas sabíamos de Tlatelolco, pero sí supimos del asesinato del Che, y sí, siendo adolescente, la matanza de Salvador Allende. Y de ahí vinieron las canciones que llegaban a Argentina a través del sello Alerce. Ricardo García, que se jugó a sacar en ese momento las canciones de Sigli, Pau y La Torre, nos llegaban a escondidas. También escuché a un gran grupo llamado Los Trovadores, cuando en el año 59 cantaban Samba para no morir de Juan Lima Guitarra. Si eso no es una canción política, después le ponemos nuevo cancionero. Después vino lo que escuchábamos cuando éramos chicos, el Club del Clan, Si me quieren samba, todo eso nos hizo crecer. Apareció Yupanqui y apareció el nuevo cancionero. El nuevo cancionero, ¿qué es lo que hace? Uno toma conciencia de insertar al hombre, a la mujer, al género del ser humano en total, ponerlo dentro del paisaje, que no eran solamente vacas y ovejitas. Ahí comienza lo que se llama el nuevo cancionero, donde estaban Tejada Gómez, Carlos Lima Quintana, Carlos Matus, que era el compañero de Mercedes, y tanta otra gente. Ahí nos empezó a llegar como naturalmente. Los movimientos de los movimientos culturales no son casualidades. Nacen dentro de un contexto, de una lucha. O sea, salvo Violeta Parra, que ya venía antes de la Unidad Popular. Los personajes, como un gran compositor que en Chile fue Patricio Manz, caray, Víctor Jara, bueno, internamente grandes mujeres, en el caso de Argentina también, los compositores César Isela, Tejada Gómez, Petrocelli, miles de personajes, Víctor Heredia luego, ¿no? Entonces fueron conformando esa ida, en mi caso, a irme a vivir a Buenos Aires, en cierto momento integrar un grupo Siripo, donde a nosotros la poesía, en mi caso, nos llegó gracias a la canción. O sea, nadie nos enseñó ni nos motivó a que un chavo joven o una chava deba gustarle la poesía. La poesía realmente nos daba hueva, nos aburría. La descubrimos de grande. ¿Y dónde fue primero, en mi caso? A través de la canción. Borges, José Pedroni, Cajita de Música. Y después entonces, a través de la canción, me fui al poeta. ¿Cómo no va a llegar Serrat en su momento luego con Miguel Hernández, Machado, Paco Ibáñez? Entonces fue una canción que a mí me hizo crecer, me sigue haciendo crecer, sigo aprendiendo de esa canción. Luego fue esta llegada en el año comienzo del 82, hace 43 años que vivo aquí, donde México, y en ese caso antes lo dije, yo siempre estoy agradecido de esta otra mochila, a mi otra patria elegida, que es México, donde me permitió crecer y decir con orgullo, soy músico, porque de eso he vivido con los altibajos que tiene el oficio. Y aquí, en el primer festival de la nueva canción, 30 de marzo al 5 de abril, en el Auditorio Nacional, Cita Rosa, los Grimareños, Silvio, Noel Nicola, Ali Primera, Amparo Ochoa, los folcloristas, bueno, fue empezar a relacionarme con un mundo, acá vivían Sabanero, los Grimareños, una cantidad de personajes por la cual, por así decirle, realimentó, aprendí a ser músico y aprendí que de dónde vengo
y esa poesía, esa canción me enriqueció muchísimo, me sigue enriqueciendo. Entonces por eso seguimos componiendo y cantando lo que cantamos. Antes, te quedan 4 minutos, acá me estoy fijando. Lleva su propio contenido. Antes de toda esa historia, también nos planteamos en donde, en su momento en el año 82, se abren unos foros de discusión o de ponencias, en la cual expone Citarrosa, expone Biglietti, expone un grupo de rock llamado MSC, Movimiento contra la Cultura. Y en esos momentos estaba la discusión de si el rock o otras expresiones que no tuvieran una raíz llamada folclórica, porque el movimiento nuevo cancionero o nuevo canto, como lo quieras llamar, tenía que ver no solamente con la palabra, sino con también recuperar la identidad a través de nuestras raíces folclóricas para tener orgullo de ser lo que somos. Luego se integra esa discusión con el tiempo, se han roto esas barreras, esas cosas ortodoxas que también uno tiene, y empieza a escuchar diferentes géneros musicales. Y en el caso de Argentina o aquí mismo, aparecieron personajes, como en el caso del mismo Charly García o Spinetta, que en su momento también fueron reprimidos por la última dictadura militar eclesiástica cívico de Argentina. Entonces empiezan a aparecer que esos personajes, con otro lenguaje, aunque no sea nuestro, romper un poco la cáscara nosotros también de una sola verdad con respecto a qué se debe hacer con la música. Entonces aprendimos que también los dinosaurios de Charly García, dice, un amigo tuyo en este momento puede desaparecer. O sea, son formas de expresar en donde convocaron a miles de personas. Entonces, quiero saber en estos tiempos también por dónde anda nuestra canción comprometida. Y no solo comprometida con lo político, sino también con la belleza, como diría Elvis Cruz. No se puede andar por la vida como si no existiese la belleza. Y de eso se trata. Seguramente quedan un montón de otras cosas y se me está terminando el tiempo, pero agradezco. A partir de esta grabación, soy siempre agradecido con mi otra casa, que es México, y agradezco la invitación. Se me ha repetido honoríficamente. Nutrida la primera participación, nutrida. Quiero recordarle al público que después de la segunda participación, en donde ellos concluirán formalmente lo que habían preparado o no para esta sesión, hay una sesión de preguntas, respuestas, comentarios y demás del público, así que prepárense, porque luego pregunto, alguien quiere preguntar y nadie quiere, y al final todo el mundo quiere. Una última intervención de los compañeros, público, y luego cierra cada uno de ellos con lo que considere pertinente. Así que vamos con la segunda parte con Margarita Cruz. Bueno, antes que nada agradecer las referencias que hizo Nahuel a lo que yo dije, de lo cual yo no me acuerdo. A ver si después tú me dices qué fue lo que yo dije. Yo tampoco me acuerdo nada. Porque realmente sí, esto es este es un ejercicio muy interesante. Cuando partió la idea de hacer los conversatorios, era justamente recoger esta memoria de vivencias de gentes que en los años 70, 80 y ya para adelante nutrieron aquí en México esto de la canción política, que como también reforzaba en su comentario Nahuel, pues por supuesto que tiene referentes mucho más atrás, ¿no? De gentes que fueron emblemáticas, Concha Michel, en fin. Pero a nosotros nos tocó, al menos a mí me tocó esta parte, ¿no? A partir de los 70 años, de los 70 años. Bueno, sí tengo más de 70, pero está haciendo estragos, no estoy tomando agüita, por eso... Por eso te dije que esto, en vez de un conversatorio, sería un conservatorio. Nos conservamos como podemos. Un conbebedero. Bueno, este movimiento que en mi caso, mi participación parte de los 70, con los antecedentes que ya comenté antes. En esta segunda intervención, en este ejercicio en el cual me tuve que sumergir desde hace varios días,
en hacer una mirada hacia atrás y se da una cuenta de muchas claves, muchas cosas que fueron formando esta participación y este pequeño reconocimiento o inserción en lo que es la canción política en México. Y entonces me topé con algo que siempre me inquieta en mi trabajo. Compongo a veces canciones o hago algo de trabajo literario, que es la identidad. ¿Qué identidad tengo? ¿Qué identidad tenemos? Y me doy cuenta de que hay un abanico enorme de identidades que se van sumando, pero al mismo tiempo de que hay identidades que se van sumando, hay una esencial desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que es la vinculación a la tierra que me vio nacer. O sea, esencialmente podré estar todo el resto de mi vida en otra parte, y sin embargo, como escribí en un poema, hay razones de historia personal y colectiva que hacen que uno sea extranjero. Hay una extranjería, a veces subterránea, a veces tapada por cuestiones emocionales, por afectos, por vivencias. Sin embargo, hay esa razón que hace que no se pise de igual manera como yo, las pocas veces que he podido regresar a mi país, la seguridad con la que piso las calles de Santiago. Aquí las piso igual, sintiéndome mexicana, pero es algo que yo he añadido. Entonces, una forma de manifestar ese cúmulo de sensaciones y de vivencias, pues ha sido el canto. Y en mi caso, es un compromiso ineludible, infaltable. Es el canto folclórico y el canto con contenido o de protesta, o todos los conceptos que le quieran añadir. Cuando mencionaba algunos ejemplos, Nahuel, sí, hay canciones que se van muy atrás. En algún momento preparé un recital de cantos navideños latinoamericanos y me topé con una tonada que inclusive se pierde en la antigüedad del autor, como mucho del folclore, que los autores son anónimos, o sea, no son tan reconocidos ni destacados, se va perdiendo en el anonimato la creación de esas canciones, y resulta que en un análisis de un investigador, ese villancico al parecer está catalogado como uno de los primeros villancicos de protesta, en donde por ahí habla del nacimiento del niño Jesús, que sí tiene cuando menos un lugar de paja para nacer, y hay muchos trabajadores y obreros que al momento de tener sus familias pues las tienen en condiciones totalmente sin Reyes Magos y totalmente precarias. Ese abanico de identidades que conforman mi historia y que es de la que les quiero platicar, tiene que ver con una convivencia, que aquí la comentaba Topete y Nahuel, esa convivencia con ese semillero, o sea, moverse en un terreno en donde hay miles de cantores que brotan por todos lados, los anónimos y aquellos que han marcado como un ejemplo a seguir y que son los que más nombramos y con los cuales hemos convivido. Sin embargo, esa posibilidad de asomarse al universo de los creadores que crean porque necesitan expresar su inconformidad o su amor o su vivencia, es algo invaluable, que además conforma una personalidad. Todos aquí, los que aquí vienen también, tenemos una personalidad vinculada a la canción política y a la canción folclórica, que yo la separo porque los investigadores separan y le ponen conceptos a todo, pero yo no la separaría. Para mí todo lo que yo expreso a la hora de cantar es canciones con sentido, con contenido, sensibilizadoras, temperamentales, concientizadoras.
esto que se manejó hace algún tiempo atrás de la revolución de las conciencias, creo que eso es lo que seguimos, a lo que nos hemos incorporado en estos últimos años también, a revolucionar conciencias a partir de un canto que nos hermana y a partir de estos compañeros importantes o anónimos que han nutrido nuestro día a día, nuestro quehacer a partir de la canción política. Por eso tiene importancia ahorita hacer estos conversatorios, porque es como que rescatar esta parte de mucho gozo, de muchos matices, de las experiencias de compañeros que vinieron del sur, como Nahuel, que vinieron de la Cuba, que ha sido un ejemplo en términos de nuestra identidad política en Latinoamérica. Es importante eso, que no se pierda, que se pueda platicar y que se quede en un conversatorio, en un repositorio para poderlo volver a oír. Generalmente cuando uno se vuelve a oír, dice, bueno, qué barbaridad, dije, cómo me dispersé. Pero eso es enriquecedor y desde mi punto de vista es ejemplar. Por ejemplo, cuando yo me asomé a la profundidad de las motivaciones y de la forma de canto de Violeta Parra y de todo lo que decía, pues eso me va a mí aleccionando también para seguir, para nutrir el propio camino de vida que me ha tocado desarrollar. Y lo mismo con Lucha Reyes, la cantautora mexicana que se enfrentó en los años 40 a un machismo demoledor y sin embargo siguió adelante. Entonces, sí es muy importante, es muy interesante hacer este ejercicio, nos permite echar una mirada hacia atrás y hacia el presente y hacia lo que vamos a seguir haciendo. Y yo nada más diría que en mi caso, en esto de la canción política en México, sin mayor esfuerzo, he aportado un granito de arena. No sé si vas a hacer preguntas o hablamos un poquitico, ¿no? Es una última intervención de no más de 10 minutos, cuando mucho, y entonces el público pregunta. ¿Sí? Por lo que haya podido quedar en el tintero López. Se quedan 3 minutos. Bueno, realmente para la trova cubana fue una satisfacción habernos insertado en el momento histórico que triunfa la Revolución Cubana, con todas estas voces que hicieron posible también que nosotros nos solidarizáramos con ese canto del pueblo, con ese cantor que salía de Martín Fierro, de todos los cantores de Argentina, de Chile, de todo ello. Para nosotros fue una dicha, y fue una dicha también para la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque nos acogieron, nos llamaron. Yo me acuerdo que México le hizo mucho favor a la nueva trova cubana, porque empezamos a venir a México, a los casetes de muchos de nosotros ya estaban ahí, y después Argentina fue para nosotros increíble, Uruguay más. Nosotros nos insertamos más un poco en la cultura cuando empiezan a visitar a través de Casa de las Américas, a través de toda la trascendencia que vino y tiene la canción de Silvio, de Pablo, de Mauri, de Pedro Luis, de Noel y de todo Vicente y de Santiaguito Feliu. Lo empezamos a insertar más y a mirar un poco más hacia el sur. Hay muchas canciones de nosotros que siempre han mirado al sur, independientemente del rock, independiente de Bob Dylan, independientemente del jazz, independiente de toda la corriente que nosotros que ha nutrido nuestro canto y nuestra poética, ¿no? Walt Whitman y los grandes poetas que siempre han hecho posible que uno sabe y aprende de que existe un lenguaje para decir cosas y para decir la ternura, la alegría. Para mí como cantor, como hacedor de canciones y poesía, fue una dicha venir a México. Hace ya 25 años que estoy por acá, voy mucho a mi país a dar cada concierto y no sé, voy cada 5 veces en el año a
Cuba. Y es una satisfacción muy grande porque en la última ocasión que fui a mi país participé en la jornada de la canción política y en varios conciertos en la Habana de Santiago y he podido percibir y puedo percibir de que hay cantores jóvenes increíbles que con una poética y un tratamiento en la armonía de la guitarra y una posición social hacia la cancionística increíble. Yo no decía mucho de la canción política como tal, porque siempre hemos navegado con esos nombres y siempre nos han etiquetado nosotros como cancioneros de protesta. Sí lo somos, ¿cómo no? Somos políticos. Todo el canto latinoamericano es político. ¿Por qué? Porque defiende una raíz social y unas tradiciones que nos han nutrido históricamente y que siempre van a estar presentes, como decía Margarita, siempre van a estar presentes en su mente. Y cuando Silvio hizo sus primeras canciones, que yo lo vi en la televisión, yo decía, coño, pero este flaco que está cantando, no es raro lo que está diciendo, eso es lo que yo necesito. Y lo conocí mucho después conocí a Pablo con el feeling, y después tuvimos una relación muy grande, Noel, Nicola y yo, y Vicente, que era un hermano un poquito mayor, yo me decía mi hermanito más chiquito, después Augusto y después todos ellos. José Antonio Rodríguez, que ahorita estábamos tú y yo tagareando Tu mirada, una canción preciosa de poema. Y eso es lo que nos ha nutrido a nosotros para seguir adelante, para saber que podemos hacer esas cosas, que podemos seguir haciéndolas, que podemos decir cosas que la gente medite y que la gente que podamos decir con nuestro canto cosas que la gente pueda avanzar estéticamente en su mente. Y eso es lo interesante de este momento tan lindo, de este momento para nosotros revitalizar todo lo que podemos hacer, no lo que hemos hecho, porque este señor tiene una obra increíble, ellos dos tienen una obra increíble y muchos aquí que ha mencionado él tienen una obra increíble, pero que le ha salido de su sangre, de su corazón, de su vivencia. Y eso es lo que nosotros queremos que perdure en la mente de todos nosotros. Sí somos políticos, sí somos políticos. Somos comunistas. Recién cuando acabas de decir canción de protesta, la cantidad de rótulos para clasificar o calificar, como quieren llamarle, ¿no? Algunos decían no es de protesta, es propuesta. La mayor rotulación de todos esos tiempos diferentes han sido para marginar y para enlatar y para estigmatizar algo que luego no tuvo, y en estos tiempos no tiene cabida en lo que podríamos llamar incluso nuestros medios accesibles de comunicación. Esa sigue siendo una lucha que se ha perdido en el caso incluso en estos tiempos políticos en Argentina, que están vaciando totalmente el país, incluso vaciando medios de comunicación importantísimos como lo fue siempre. Radio Nacional, o sea, en México, siempre para compañeros cercanos, hablando de nosotros y no darle flores a los cerdos, a los chanchos, como se dice. ¿Por qué no tenemos una Radio Nacional en México? AM y FM, que cubra todo el país, que presente todo lo que significa el arte popular y nuestra identidad, los que vivimos en este país. ¿Dónde están nuestros compositores? ¿Dónde se pasan? Que solamente el mes de la música es septiembre, el mes de la patria, para escuchar a mariachis siempre lo mismo, digo, sin ofender a los mariachis. ¿En dónde está nuestra televisión mexicana? Si la tuvimos en algún momento, con Luis Carbajo incluso, que nos íbamos a tocar 3, 4 de la mañana con ese personaje, que era un personaje, a la distancia uno lo ve ahora incluso con ternura, lo rescata, y que era Imevisión. ¿En dónde están nuestros espacios para la difusión de lo que aquí se produce o lo que llega de esto que estamos hablando? No hay. Vamos a extrañar incluso a un Ricardo Rocha, que estuvo hasta hace unos años atrás, u otros personajes de aquel tiempo, se me olvida el de Jalapa, Jorge Saldaña, y Julio Saldaña. La preocupación es ahora,
¿en dónde está la canción con un contenido de compromiso y belleza a la vez? Sea una canción de amor, sea lo que sea. ¿En dónde está presente? ¿En dónde la encontramos? ¿En dónde invertimos en seguir haciendo estas cosas? Y en muchos de nuestros casos andamos caminando, guitarra al hombro, una mochila con los CD todavía, y sí dándonos cuenta de que hay gente que, aunque no te conozca, aunque tú tengas un ridículo, como digo, un currículum larguísimo después de 50 años de tocar con personajes, siempre estamos comenzando desde menos cero. Para mucha gente. Si es Arjona no estoy. Siempre estamos comenzando desde menos cero y siempre nos estamos dando cuenta nosotros de que la gente no es pendeja y sí se emociona con una música, con una letra musicalizada, y sí se emociona cuando utilizamos la ironía y el humor incluso, que también fue una cosa, un rompimiento que muchos hemos tenido que jugar con ello y que no nos tachen como a Roque Dalto, que tenía un humor y una acidez increíble, pero siempre con una altitud de la poesía impresionante. Entonces me pregunto, no quiero dar verdad, en dónde estamos o de qué forma se expresan la gente joven, incluso aún así, siga a través del reggaetón, siga a través del rap, del rock y muchas otras cosas. ¿En dónde está? Puta, porque sí hay gente que en los pueblos sigue componiendo su problemática. Nosotros, incluso que somos músicos, somos privilegiados de andar, no los conocemos, el público mucho menos. Entonces sería una preocupación, ya que estamos hablando de la canción política, quiero hablar de la canción con un compromiso, como quieran llamarle, ¿en dónde la encontramos? ¿En dónde la buscamos? Las famosas redes, hay una parte que informan y otra realmente que nos aleja. A mí el asunto de las redes nos ha sacado la posibilidad de ganarnos un pesito cuando vendíamos el CD, y no hay forma de controlar los derechos de autor. A nadie le interesa. Incluso hay que enseñar a los locutores a decirle quiénes son los autores, no porque vayamos a cobrar algo más. Canciones de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa no compuso ni una licuadora, es intérprete, digo en el mejor sentido respetuoso. Es la pregunta que nos hacemos todos en la sobrevivencia. Es el oficio. La pandemia nos hizo repensar a los que éramos independientes y no dependemos de un salario estatal, nada de eso. ¿Para qué servía lo que hicimos toda la vida? Para nada. Yo iba a estar preocupado si el vecino o me moría yo, se vendía como el vecino, y la canción y la poesía que hice, que me grabó Mercedes. ¿Es útil lo que hacemos? ¿Sirvió para algo? Nos repensamos todo eso y lo seguimos repensando. Bueno, yo me lo sigo repensando. El otro día me encontré con el Rafa Mendoza, ¿qué pasa? Que no? De pronto digo un caso, ¿no? Se inunda México y otro lado, pero en el caso de México, se inunda México de cantautores españoles. Sí, tengo una bronca con los chiquitos. Tengo una bronca, porque no tienen muchos de niveles de las cosas que se están haciendo aquí en América Latina, y ese sector de gente que consume, porque pegó en las redes, llenan los locales pagando una entrada que muchas veces a grandes de este país no se le paga. No es, ellos no tienen la culpa, no tienen problema, pero se ensalzan un montón de cosas que no tienen, que yo considero no tienen la calidad de muchas de las cosas que se crean aquí en este continente mestizo, América Latina, indio, patarrajada. No sé, es una pregunta abierta y es una preocupación. Y muchas veces esa preocupación la tengo con lo que yo considero mi gobierno. Cuando nos tendría que tocar, muchas veces, soy negro y resentido, eso sí, cuando nos tendría que tocar, porque hemos luchado durante años cantando tal cosa, y nos tendría que tocar un apoyo, yo no te digo una subvención, porque nos van a tratar de que somos mantenidos por el gobierno, la gente que considera el gobierno nuestro ha mirado para otro lado, y solamente los que convocan multitudes es los que le interesa al gobierno para quedar bien y llenar plaza y ese tipo de cosas. Pasa aquí y en Argentina. Entonces, bueno, es como una puerta abierta a preguntarnos en dónde estamos parados, cómo sigue esto,
y por qué elegimos cantar lo que cantamos, por qué elegimos el cine que vamos a ver y por qué defendemos y por qué no trabajamos con quienes no queremos trabajar. Yo pierdo el tiempo con quien tengo ganas y con quien me reconforta. Parece soberbio, pero es lo poquito que uno sigue defendiendo hasta los últimos días. Creo que por ahí va la cosa. Sí, pero regresa, porque viene lo más importante de la sesión, que son las intervenciones del público. Después de estas, ya sea preguntas concretas para alguien en particular o reflexiones breves, no vaya a ser que el público hable más que los que están aquí sentados, porque ya sería el colmo, pero pasemos a esa parte y después cerramos con una breve intervención de cada uno de ellos. Muy bien, levanten la mano, por favor, los que quieran preguntar. 1, 2. Vamos con esas 2. En principio. 3. Ok. ¿Vas a ir al micro? Perfecto. Ok. O que se acerque, por favor. Son dos cosas. Yo le quería preguntar a Margarita. Conozco más o menos lo de Argentina, lo de Cuba muy poco, pero lo de Chile que lo conozco más porque lo he estudiado. Yo soy antropólogo, pero también soy músico y yo empecé a cantar con mis amigos porque los vimos a ustedes en 1972, ¿no? Empezamos a cantar ahí, ¿no? Y eso nos motivó y nos creó una conciencia. Bueno, eso es algo muy bonito que ustedes nos llegaron a nosotros. Yo la primera vez que oí a este hombre, por ejemplo, también a ti, me sentí algo muy, muy bonito realmente porque lo que decías hace rato, ¿no? ¿A dónde ha quedado todo esto? Pero hay que distinguir dos cosas que son lo de la canción política, la canción social, todo esto, como lo ven los estudiosos de la musicología o de la etnomusicología, vamos a decir. Y lo que ustedes tienen como un concepto de lo que ustedes hacen, son cosas distintas, ¿no? Esos son, y ahí, bueno, hay que, en el futuro se escribirán cosas sobre eso. Bueno, por un lado, y la pregunta concreta para Margarita era, ¿cómo surgió esa música que llaman la música andina de Chile? ¿Cómo surgió? ¿Verdad? ¿En qué momento surgió y por qué surgió? Yo he leído un poco de eso, pero quisiera que tú nos dijeras, tú estuviste ahí, ¿no? Lo viviste, ¿qué se cantaba en los años 60? ¿No? Y otra cosa que le quiero decir a Antar también, después, que deberías de invitar a varios de los jefes de esos grupos de esa época que éramos como la cauda de ustedes, ¿no? Ustedes eran el cometa y nosotros éramos la cauda. Nunca fuimos a Cuba a cantar ni a ningún lado, pero aquí en México sí hicimos mucha labor en las huelgas y fuimos a cantar a los que integraron un panel de varios grupos de cantores que creo que es importante. Gracias. Gracias. Sí. Ahora, primero todas las intervenciones, todas las preguntas y ya después la intervención en ese mismo orden, empezando por quienes tienen alguna pregunta en particular. Adelante. Buenas tardes a todos, gracias por sus intervenciones. Yo quería preguntarle a los tres, un poco, Antar mencionó como esos tres momentos como hitos, ¿no?, de la influencia de la música latinoamericana en México, pero ustedes a nivel personal, ¿cuál creen que fue el aporte o la influencia que ustedes, o sí, el aporte más que nada, que ustedes dieron a la música mexicana en ese contexto que mencionaba Margarita, que no fue un vacío, ¿no? Porque muchos por ahí piensan que la nueva canción viene del Cono Sur, pero aquí se estaba gestando algo, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Y al mismo tiempo, cómo influenció este contacto con la cultura mexicana, con la música mexicana, con todos estos músicos diversos, un movimiento que también empezó a vincularse con el rock, a pesar de las discusiones, ¿no?, en sus propias prácticas creativas, ¿no? Ya, se puede decir como desde los 70 hasta este momento. Muchas gracias.
Muy bien, vamos con la tercera y probablemente última intervención del público. Por favor. Muchas gracias. Más que preguntas para ustedes, que siempre las respuestas van implícitas en sus exposiciones, es nada más una especie de reflexiones a modo de lluvia de ideas de todo lo que han platicado. Comenzando por la Peña de Huicanile, que crearon y condujeron por muchos años Andrade y Margarita. Ahí fue la fuente para muchos de nosotros, porque ahí nos formamos, allí vimos, allí conocimos, allí vivimos la experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Primero, una especie de complemento, andar a los momentos o hitos, como ya dijo la compañera, que señalase. A lo mejor habría un cuarto, porque tú mencionaste 3, que sería en esa especie de orden cronológico justamente la llegada de los exiliados del Cono Sur ya en los 70s como resultado de los golpes militares, primero en Chile, luego la dictadura en 76 en Argentina, y por igual, habían llegado de Perú, de Uruguay, de Brasil, ¿no? de Ecuador, pues todo aquello estaba lleno de dictadores. Entonces esa sería un nuevo hito importante, y en donde llegaron justamente personajes que mencionaste en tu larga lista y que podría duplicarse, los integrantes y fundadores del grupo Sanampay, etcétera, etcétera. Entonces esa es una precisión. Hablaba yo de la fuente porque efectivamente ahí conocimos a Manguaré, por ejemplo, ¿no? Ahí vimos a don Carlos Pueblo y sus tradicionales, ahí escuchamos a Patricio Mans, en fin, hablo de una fuente cuasi inagotable, ¿no? Para nosotros, como músicos, que desde por aquellas fechas nos conocimos y empezamos a decantar poco a poco hacia nuestro gusto, estuvo también la música argentina. Mencionaste, a los trovadores, que fueron para nosotros así unos maestrazos, yo digo precursores de la música vocal argentina, sin hacer a un lado a los 4 cuartos, ¿no? Y esa pugna que luego se da entre ustedes, paisanos ahí de frontera, de quién fue primero, quien incursionó en esa música, que al final de cuentas es una variante para nuestro gusto, que por ahí nos fuimos mucho, incomparable, ¿no? Tal vez lo último a lo que me refiera es a que, más allá de las denominaciones que surgieron respecto al concepto de este canto de protesta, que bueno, ya lo era desde Rosas en el Mar, allá a mediados de los 60, ¿verdad? A mí me gustó algún tiempo el hacer la referencia al canto de contenido social, pero finalmente llegamos a la misma paradoja de que todo es social y todo es político, ¿no? Pero bueno, sonaba bonito y había un comité mexicano en la nueva canción, ¿verdad? Por último, quizás la referencia que me falte sea la de que aquí en México, como quizás en otros países, no tengamos esa continuidad, esa red de difusión, que sabemos que en gran medida es impedida por los medios, ¿no? Como un poder fáctico, así visto, ¿no? Pero una diferencia que yo creo que siempre ha sido notable con respecto en el caso de Argentina, a cómo cultivaron desde allá, desde el nuevo cancionero y en los 50 incluso, ¿no? Cuando se reunieron allá en Mendoza, todos ellos, y etcétera, etcétera, ha sido, más allá de lo mercadotécnico que esto lleva inverso, está por ejemplo el Festival de Cosquín, ¿no? Y sí, sabemos que están los grandes expositores y cantantes y famosos, pero no deja de ser un filtro de gente que constantemente está llegando. Y el complemento, sea como sea, del Cosquín Rock, ¿no? Que también es hablábamos de esa otra pinza que cierra la expresión popular. Entonces,
pues más que nada felicitarlos, agradecerles esta remembranza, ¿no? Felicidades. Muy bien, vamos entonces en el mismo orden para referirse a las cuestiones o preguntas y algo más que quieran brevemente agregar para dar conclusión a este, a mi modo de ver, obligado, amorosamente conversatorio con nuestros amigos de la Patria Grande, como lo digo porque ellos lo dirían así, como modestos representantes de tantos otros que han estado conviviendo con nosotros. Margarita. Gracias. ¿Me puedes repetir tu pregunta? En los años 60, cuando tú eras esa protagonista que empezaste a cantar, Sí. ¿qué es lo que se cantaba dentro de ese contexto social en el que tú vivías? Y cuando empezaron a tocar esa música que llaman andina, que en realidad son muchas cosas. Bueno, en los años 60 yo era, pues estaba en la universidad y era muy jovencita, y lo que se escuchaba y lo que yo interpretaba tratando de tocar en 2 pisadas, como le hice después, salvando la irreverencia, cuando todo el mundo me pedía canciones de la Nueva Trova, pues yo las simplificaba y las tocaba en 2 pisadas cuando generalmente tenían como 20 pisadas. Bueno, siempre uno trata de arreglárselas como puede. Esto de la cuestión andina, para empezar, en esos tiempos uno no pensaba en qué es lo que hacía, simplemente había música que a uno lo conmovían, y especialmente la música del campo, la música ligada a las fiestas campesinas en las que yo acudía, pues estaban generalmente en Chile las tonadas chilenas, y había una parte bien interesante que después la uní a una anécdota que cuenta Tania Libertad. Se oía mucha música mexicana, los corridos se bailaban. A mí me tocó bailar así jovencita, que me sacaran un guaso chileno en el campo, a bailar así como balsecito de una esquina a otra esquina, de una esquina a otra esquina. Lo de la música andina, mi madre le gustaba mucho, tocaba en la guitarra un tema que se llama Vírgenes del Sol, que tiene bastante dificultad para tocar, pero no sé, bueno, ella también era lírica igual que yo. Y en algún momento que me detuve a pensar cómo lo andino se me metía, no nada más al gusto, sino que hasta la médula de los huesos, en algunas interpretaciones conqueñas y zampoñas de los Quilapayún, automáticamente venía la referencia a las cordilleras. Hay un tema, no recuerdo ahorita su nombre, pero es un tema que cada vez que lo escucho es como estar subiendo la cordillera. Y yo viví también muchas experiencias de subir esas montañas enormes y esos acantilados enormes, en fin. Entonces, siempre las pocas veces que me he puesto a pensar en lo que es esa música andina, tiene un componente muy corporal que tiene que ver con que está en las alturas. En la música peruana y boliviana a veces hay composiciones en donde las cantoras especialmente populares, y eso pasa mucho en Chile, las mujeres chilenas tienen una tesitura vocal muy aguda, y entonces en el caso mío, en la formación de la escuela siempre me pusieron en los coros como contralto. Y cuando aquí en México tomé unas poquitas clases para entender a Lucha Reyes en la ópera, que fue una de las primeras enseñanzas que ella recibió, la maestra de ópera me dijo: tú no has sido contralto nunca, eres soprano. Entonces, la necesidad de la escuela de tener pues voces más gruesas. Entonces, por ahí viene esto de lo andino, porque en lo andino hay algunos temas que son extremadamente altos en tesitura, y entonces impostan la voz, y es
es un poco como subir una montaña. Yo creo que por ahí viene esa influencia que de alguna manera, en el caso del folclore, está permeada esencialmente por la tierra. Y lo mismo pasa con las canciones que tienen que ver pues, con el Caribe, con el calor, con el mar, con los mares cálidos y azules, tan asolados. Pues sí, ahí se da otro tipo de rítmica, otro tipo de expresión. Pero la expresión andina tiene que ver, desde mi punto de vista, mucho con esas montañas que son tan imponentes y que a la hora de componer, a mí me pasa, yo he compuesto canciones que me cuesta mucho ahorita, prácticamente no las puedo interpretar, cuando las he podido interpretar con músicos, pero cuando yo las compuse, también las compuse en unos tonos en donde pues la voz se hace pedacitos porque es muy arriba, y eso es lo que nace intuitivamente en mi caso. A ver si ustedes quieren decir. Sí, en el caso de la música andina, lo sé especialmente por la cercanía que siempre comentaba Carmina, la música andina sí, creo que todavía sigue como subestimada, no sé si será por la centralización de las grandes ciudades, pero incluso hay un peruano instrumentista, un musicazo impresionante, que aparece por ahí, pero la música andina siempre ha sido muy subestimada. No sé si por la centralización, las grandes ciudades, es un poco así, minimizada. Y apareció en el momento a través de los grupos chilenos, bueno, incluso en el norte de Argentina también, y porque debe ser la parte tal vez más llamada indígena, la parte más aborigen. También hay un poco una subestimación con respecto a esas cosas alejadas en la puna. Ahora se está recuperando las mujeres copleras, las cantoras con la caja, y todavía hay así una subestimación desde el citadino, que mira un poco así como que eso no parece que perteneciese a otro país. En el caso de la pregunta de Cande, creo que hay una parte de la que dice Margarita que esa división entre esas dos mochilas, acostumbrarme a vivir con el alma dividida, cargando con la raíz al hombro como mochila. La mochila natal y la mochila de la otra patria elegida, por así decir, conlleva que cuando toco la guitarra o compongo, cuando yo toco la guitarra para otros personajes, como el caso que fue de como 7 discos del maestro Oscar Chávez, la cercanía con él, o con Tania Libertad, o el disco de tango con Eugenia León, o arreglos para Guillermo Velázquez, o para Amparo Ochoa, los Mejía Godoy, siempre aparece una impronta que tiene que ver con esa guitarra que seguramente escuché desde el vientre de mi madre, desde pequeño, ¿no? Entonces se mezclan las partes y puedo acercarme a tocar una buena rancherita y a tener un sentimiento mexicano. Siempre me va a estar saliendo un aire de milonga en el medio. Pero bueno, creo que se llevan bien, van de la mano, y es parte del aprendizaje y de lo que uno, entre comillas, acerca una leñita al semejante fuego, en la cual, bueno, de vez en cuando tiramos una carnecita y hacemos un asado, ¿no? Yo quisiera decir sobre la pesada que dijo Margarita, que siempre nos da mucha risa. ¿Qué pasó también con la nueva trova cubana? Tuvimos una escuela muy fuerte de guitarristas, de guitarra, que fue Leo Brauer y Isaac Nicola. Entonces, todos nosotros pasamos por esas manos, Pablo Silvio y Noel, porque nació ahí pegadito a su mamá y a su papá y eso. Y nos obligó a nosotros a superarnos guitarrísticamente y aprender a tocar la guitarra como debe ser, a no ser unos guitarreros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese aprendizaje de la guitarra, de la escuela cubana de la guitarra que existe, nos llevó a hacer nuestras canciones cargadas de esa armonía rebuscada, que no es una armonía rebuscada, es simplemente la espontaneidad de los estudios, que muchos de nosotros tuvimos la suerte de tener a esos genios ahí cerca de nosotros. La trova tradicional cubana también, el gran Cindo Garay, el Pepe Sánchez, y todos ellos también tenían una guitarrística increíble, que para aprenderse una canción, por ejemplo, hay una canción emblemática de Cindo Garay que se llama Perla Marina, y prácticamente es un compendio guitarrístico. Yo me acuerdo que en Cuba nosotros los trovadores nos hacían evaluaciones
muy constantes, ¿no? Y teníamos que llevar un repertorio para presumir de que tocábamos, y Perla Marina para nosotros era un hito para tocar ese danzón, ¿no? No, es un bolero trova increíble que tiene una armonía que hace ruptura y se va para la cultura europea. Perla Marina, que hondos mares vive escondida, pero ahí la armonía, la guitarra. Y yo me acuerdo que bueno, todos nosotros, para presumir de que no sabíamos esa canción, no la aprendíamos y la cantábamos. Por ejemplo, yo una vez la cantaba con Miriam Ramos, otra vez iba a un lugar y me decía, oye, Perla Marina, tú eres de esa zona, porque Signo Varela nació en Santiago de Cuba y yo nací en Guantánamo, que son 80 kilómetros. Entonces, las pisadas siempre me da risa porque el problema es que tuvimos esa suerte, que tuvimos un Leo, tuvimos a un Isaac Nicola y a toda la escuela guitarrística cubana. Y el sistema. El sistema de enseñanza de la música, los armonistas, los grandes arreglistas, el gran Eduardo Ramos y el Vicente, que también estudió su guitarra, Santiaguito Feliu, que fue un fenómeno de la guitarrista, que tocaba la guitarra a la izquierda, a la azúcar, y tú no sabías ni qué acorde estaba tocando, y tú decías, mío, pero una locura. Y todos estos trovadores tenían un estudio de la guitarra muy incisivo y muy preponderante, y a la hora de tú hacer una canción, lógicamente se te salía el músico ahí y la cargaba de una armonía impensable. También venía del feeling de José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz, que tú oías como tocaba la guitarra y tú dices, tío, pero esto creo que es. Y de ahí la influencia de las pisadas complejas. Bueno, le voy a contestar a la compañera esto de la música mexicana. Tania Libertad en algún momento, ella hizo, bueno, y casi todas las grandes exponentes aquí en México, pues todas han hecho pues discos de música mexicana. El mariachi resulta muy atractivo. Yo todavía recuerdo cómo me costó posicionar un trabajo que me costó también mucho hacer, que fue trabajar con mariachi y que los promotores culturales aceptaran que el mariachi podía subirse a un escenario de una institución educativa, a un teatro, y no nada más estar circunscrito a pues la bohemia, la tristeza, la salida del bar, los cumpleaños, en fin. Y me acuerdo mucho que en esas reflexiones que hacía yo en los años 80 viviendo en Michoacán, siempre les decía a los programadores culturales, les decía, o sea, el mariachi es lo más representativo que tiene México hacia el mundo, ¿no? Y sin embargo en esos tiempos era como impensable que en una programación cultural entrara un mariachi. Y el primero que rompió eso y que lo hizo con mucho valor, y me acuerdo que un compañero chileno se reía mucho, me decía, mira, che, lo que hizo este cuate fue, ¿cómo se llama este compositor mexicano que está, bueno, ya murió? Guadalupe. No, este popular, el de querida, Juan Gabriel. Juan Gabriel, que también en su momento lo mandaron así como que estaba como proscrito de la cultura, y cuando Juan Gabriel logró meterse a Bellas Artes, se pitorreó de todas de las señoras que llegaron con estola, la esposa del presidente, en fin, todas ellas, y lo que hizo fue exhibir primero su identidad como homosexual y subir al mariachi, pavonearse. Empezó todo su concierto botándose de la risa de vestirse como un reyesuelo allá arriba. O sea, ese recital que me acuerdo que este compañero chileno compró el video y lo veíamos muy seguido, porque era una forma de darle una bofetada a toda esta sociedad discriminadora que había en esos tiempos. Y me acuerdo que yo escuché Noa Noa
que hace poco con unos youtuberos también se reían del Nova Noa, y yo decía, ¿qué es esto? Porque ahí había detrás del Nova Noa una genialidad desconocida para mí, que estaba inmersa en estos grupos y entorno del sacrosanto canto de protesta y el sacrosanto canto folclórico. Y como yo nunca me he sumado a esas cosas, me dan inclusive como cierta aversión, ¿no? Porque siento que me encasillan, cuando yo creo que no hay nada más libre que todo este canto y todo esto que nosotros hacemos. Y en el caso de esta anécdota con Tania decía, es que todos me dicen, pero ¿cómo tú viniendo del Perú haces un disco de música mexicana? Y después otras cantantes que vinieron de fuera, pues también hacían discos de boleros mexicanos, en fin. Y a mí me daba risa porque para mí la música mexicana estaba presente en las fiestas campesinas en Chile. Y yo llegué con eso, y me acuerdo que yo empecé a cantar dentro de mi mosaico de repertorio latinoamericano. También canté cosas de José Alfredo con todo el sentimiento y canciones de amor, y contra de ellos tenía muchas razones para cantar con mucho entusiasmo canciones contra de ellos. Y bueno, y también me decían lo mismo, ¿cómo tú, chilena, puedes transmitir? De hecho, yo aprendí a cantar con mariachi, y les puedo asegurar que una vez que aprendí a cantar con mariachi, hacía yo mi recital de homenaje a Lucha Reyes, con mi traje de charra y mi sombrero, aprendí a manejar el sombrero y a jugar con él, y absolutamente nadie se daba cuenta que yo era chilena. Al contrario, al final, cuando venían un poco las confesiones, pues, chilena, como que si no fuera universal este canto, esta música, esto que nosotros hacemos es universal. Y así como vibramos con una chacarera o a mí me convierten, gracias a la vida, en un guapango los músicos mexicanos, no pasa nada, seguimos transmitiendo, que eso es lo más importante, porque un músico puede estar súper bien preparado, como decía Chabela Vargas en uno de sus libros, decía, yo me pongo frente al público, le insisto en que cante y que no sé qué, ya estoy con mi sonrisa, estoy queriendo conmover, me volteo y veo a los músicos pegados a una partitura, ¿no? Entonces enfrían todo lo que está pasando allá arriba. Entonces no sé si eso te contestará, pero bueno. Sí, le doy la palabra a los compañeros, entonces nos vamos a cenar, ¿cierto? Nos vamos a cenar. Y nuestros amigos de la fonoteca no nos vuelven a dejar entrar. Sin embargo, me voy a arriesgar. ¿Algún comentario final, compañeros? Nahuel. Cuando tenemos... yo agradezco la invitación. Yo recupero la palabra guitarrero, recupero la palabra cantor. Aunque mucha gente dice, no, pero bueno, tú no eres guitarrero y eres guitarrista, aunque uno sepa tocar un poco. Recupero la palabra guitarrero, la palabra cantor, recupero uno hace una inventiva con la palabra hacedor de canciones, más allá de que compositor, porque también la palabra cantor y guitarrero está muy manoseada, muy subestimada a ese nivel. Y entonces soy orgullosamente guitarrero y cantor. Digo, más allá de lo que nombraste, y la Escuela Argentina de Guitarra tiene una escuela muy fuerte y muchos personajes que no saben leer ni siquiera una tonalidad y que no han tenido escuela. Hay un antecedente de la guitarra muy fuerte. Y una gran fábrica de guitarras, y es el instrumento por excelencia para el cantor y guitarrero. Bueno, yo estoy bien, no sé si ¿quieres hablar media hora más? No. Lo que pasa es que el maestro está hablando de genios. Bueno, gracias a la gente que gracias, Víctor. Siempre lo olvido, aquí hay un cuaderno que Margarita aprecia mucho y con toda razón, para que quienes no han puesto ahí su nombre, teléfono, celular,
correo electrónico lo hagan, porque eso nos permite invitarlos a los conversatorios siguientes. Rápidamente, sí, tal vez la llegada de nuestros hermanos sudamericanos pueda ser un cuarto hito, habrá que repensarlo. Sí, hay muchos conversatorios por delante y nadie se va a quedar sin ser atrapado por nosotros y que expongan sus experiencias. De ello la más absoluta seguridad. Sí, el próximo conversatorio aquí estará dedicado, como ya ha habido otros, para compañeros nuestros que ya no están físicamente con nosotros. Así lo hicimos con Lucha Reyes, con Concha Michel, con José de Molina, con Guadalupe Trigo, Marcial Alejandro, Oscar Chávez, Amparo Ochoa y Oscar Chávez, qué sé yo. Y este próximo estará dedicado a Roberto González, Carmina, creo que dijiste, ¿no? Carmina, José muy probablemente Enrique Ballester y José Ángel, Alberto Ángel, Alberto Ángel. el Cuervo, también. Y por último, mañana sale el cuarto conversatorio. Mañana el Politécnico publica el cuarto conversatorio. Ha publicado ya 3. El primero fue desde el 2023. De ahí para acá los estaremos publicando el último viernes de cada mes. Así que cedo la palabra a Víctor para que nos invite a abandonar este recinto contentos como llegamos. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes, a los participantes, a Nahuel, a Lorenzo, a Margarita, a Andar y a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir sus testimonios, sus experiencias, sus ideas, y los esperamos a que nos sigan acompañando en los conservatorios, en los conversatorios que vienen. Es una táctica de nosotros para conservarnos. Como ya lo comentó Antar, nos veríamos aquí el último jueves del mes de junio, los que siguen. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a los compañeros de producción, a Rubén, a Oriana y a muchos demás que están acá, a los compañeros del Politécnico que hacen posible el registro audiovisual. Muchas gracias. Buenas tardes.